Brevemente queremos repasar algunas alternativas doctrinales que al final fueron determinadas como herejías. Una doctrina alternativa fue la idea de adopción. Y por ejemplo vemos que hay un texto que se llama El Pastor de Hermas que en cierta forma promueve esta idea. Y adopción enseña que Jesús nació de María y José como un hombre normal, vivía una vida santa, vivía una vida recta, y que el Padre escogió o eligió a Jesús de Nazaret como el Salvador del mundo. Entonces, en este momento, el momento de su bautismo, viene el Espíritu Santo sobre Jesús. Él se vuelve el Hijo de Dios, se vuelve el Mesías en este momento, y en esta forma Él se vuelve el Salvador del mundo. Y los que enseñaban esta doctrina de adopción decían que esta idea venía del segundo Salmo, verso 7, cuando dice, el Señor me dijo, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Otra opción que veíamos con frecuencia en la iglesia primitiva era la idea de modalismo. Y modalismo era en cierta forma un intento de preservar la unidad de Dios. O sea que habían ciertas personas en la iglesia primitiva que tenían dificultad en cuanto a la manera de entender cómo puede ser el Padre Dios y cómo puede ser el Hijo Dios y cómo puede ser el Espíritu Santo Dios. Entonces el modalismo es una alternativa a lo que es la doctrina de la Trinidad. Entonces lo que el modalismo enseña es que Dios es una entidad solitaria que aparece en tres formas o en tres modos diferentes. O sea, Dios es uno solo y a veces Dios aparece como el Hijo, a veces Dios aparece como el Padre, a veces Dios aparece como el Espíritu Santo, pero hay un solo Dios. O sea, en cierta forma los que enseñaban, y hay algunas personas que tienen esta creencia hasta el día de hoy, pero las personas que enseñan el modalismo dicen que no existe la Trinidad, Dios es uno solo. También había otra alternativa doctrinal que hemos mencionado que se llama la doctrina de docetismo, que viene de la palabra griega dokein, que significa parecer. Y los gnósticos enseñaban el docetismo, Marción también enseñaba el docetismo. Y la idea del docetismo es que Jesús no vino en la carne, sino que Él solo aparecía como un hombre carnal. En realidad, Él solamente era un espíritu. También hemos comentado que los marcionistas enseñaban que Jesucristo no es el Hijo del Dios Creador, que Jesucristo es engendrado o que Él proviene de otro Dios que no creó este mundo. Y entonces también los marcionistas enseñaban que Jesús no tenía un cuerpo físico. Ahora, la doctrina ortodoxa, la doctrina regula fidei. Durante los primeros 2 siglos de la iglesia, no había un credo formal dentro de la iglesia cristiana, pero cuando consultamos con los textos de Ireneo, cuando consultamos con los textos de Tertuliano, vemos que había gran acuerdo entre las doctrinas básicas, las creencias o las declaraciones más importantes de la fe cristiana. Ahora, cuando vemos Ireneo, cuando vemos Tertuliano, vemos que ellos en cierta forma se esforzaron para presentar un contraste a las enseñanzas de Marción. Sus declaraciones de fe dicen que hay un solo Dios, no hay 2 dioses, que un solo Dios es el creador de todas las cosas. Entonces, esta declaración se volvió una parte elemental
de la declaración de fe cristiana, que hay un solo Dios, el Padre y Creador de todas las cosas, y también la declaración que Jesucristo es su Hijo. Jesús es el Hijo del Dios Creador. Jesús no proviene de otro Dios. Jesús es el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. Entonces, vuelvo a decir que vemos una diferencia importante entre las enseñanzas de Marción, que había enseñado que el creador de este mundo es otro Dios y que Jesús representa un Dios distinto. También en las primeras declaraciones de fe vemos mucha énfasis sobre la idea que Jesús se hizo carne, y eso viene siendo en contraste con el gnosticismo. Jesús es el Verbo de Dios, es un ser eterno que se hizo carne y que nació de la Virgen María. Y también las primeras declaraciones de fe enfatizan la idea que Jesús ascendió al cielo, que ahora ha enviado su Espíritu Santo a la iglesia y que Él volverá para juzgar los justos y los impíos. Pero no fue hasta el cuarto siglo en el cual la iglesia ya formó su primer credo oficial, y este es el credo de Nicea. En la ciudad de Alejandría había un obispo con el nombre Arrio, y Arrio enseñaba que solo el Padre es eterno y que había un momento en el cual el Hijo o el Verbo no existía. Entonces, Arrio no quería negar la divinidad del Hijo, pero él quería presentar la idea que en alguna forma u otra la divinidad del Padre fue superior a la divinidad del Hijo. Entonces, según el teólogo y historiador Jaroslav Pelikan, él dice que el resultado final del sistema de Arrio fue un Cristo suspendido entre el hombre y Dios, idéntico a ninguno de los dos, pero relacionado con ambos, ya sea ángel o hijo de Dios o logos, aunque subordinado al Padre y no de la misma naturaleza que Él, era sin embargo digno de adoración. ¿Sí? Entonces, en el año 325, el emperador Constantino invitó a todos los obispos de la iglesia a la ciudad de Nicea en Turquía, y él dijo que ya había llegado el momento para resolver esta controversia, porque realmente bajo la influencia de Arrio, una gran cantidad de obispos habían aceptado esta doctrina del arianismo. Entonces, como resultado del concilio de Nicea, se escribió el credo de Nicea en el año 325, que declara así: creemos en un solo Dios, el Padre Todopoderoso, creador de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado del Padre, unigénito, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado pero no creado, una sustancia con el Padre, por medio del cual, es decir, el Hijo, todas las cosas nacieron, las cosas en el cielo y las cosas en la tierra, quien por nosotros los hombres y para nuestra salvación descendió y se encarnó, se hizo hombre, sufrió, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y vendrá a juzgar los vivos y a los muertos. Y creemos en el Espíritu Santo. Pero en cuanto a los que dicen que hubo un entonces en el cual no existió, o que antes de nacer no existió,
y que vino a la existencia de la nada, o quienes afirman que el Hijo de Dios es de una sustancia diferente al Padre, o que es creado, o que está sujeto a cambio, la Iglesia Universal los condena. Entonces, lo que vemos en el credo de Nicea es que junta las declaraciones anteriores, las cuales habíamos observado en Tertuliano y también en los escritos de Ireneo. El credo de Nicea presenta la idea que el Hijo es igual al Padre y el Espíritu Santo. O sea que no hubo un momento en el cual el Hijo no existía, que es el Dios, que Jesucristo, el Verbo, es el Dios eterno junto con el Padre y junto con el Espíritu Santo. Entonces, en esta manera vemos que el credo de Nicea representa la primera codificación oficial de la regula fidei. Quiero comentar que en el año 381 los obispos se reunieron otra vez en la ciudad de Constantinopla, agregaron textos adicionales sobre el Espíritu Santo y la Iglesia, pero el punto importante es que ahora por fin, en una forma oficial, en el año 325, por medio del credo de Nicea, la Iglesia ahora tiene un resumen oficial de su doctrina, un resumen oficial de la regula fidei.